El siguiente plano que veremos será el plano de techumbre, y este forma parte de los planos arquitectónicos. Muestra el detalle de la cubierta, las pendientes, las canalizaciones para aguas fluviales con las respectivas bajadas. Acá seguramente será importante que el plano indique cuál es la pendiente que se ha considerado en el techo y con la cual debería diseñarse y construirse, lógicamente. Eh, y también si la cubierta cuenta con una estructura de celosía, se deberán mostrar las especificaciones de esta celosía. Los planos, los planos anteriormente indicados son los más habituales en las especialidades de arquitectura y estructuras, pudiendo existir muchos otros más de acuerdo a las dimensiones y magnitud del proyecto en cuestión. Si es una obra de gran envergadura, se necesitarán seguramente muchos más planos de detalle, muchos más planos de escantillón, y etcétera, todos los necesarios para su correcta ejecución. Pero también no debemos olvidar que los planos que no debemos olvidarnos que existen también otros planos que son los que corresponden a las instalaciones. Y aquí hablamos de eléctrico, sanitario, hidráulico, que también deben considerarse en una obra. Es necesario tener toda esta información para que evaluar. Muchas veces existen colisiones que se pueden evitar si yo tengo toda esta información a mano, la sé leer y la sé interpretar. Como ayuda y como comentario, existen ahora también herramientas de modelado 3D, herramientas BIM, que nos sirven para detectar estas colisiones entre especialidades. Ya entrando más a lo que nos toca, vamos a hablar de los planos estructurales. Y estos planos estructurales son realizados únicos y con características particulares para cada obra. Estas características responden al tipo de suelo, a las cargas que soporta la estructura en toda su vida útil y la respuesta sísmica que se espera. Hay que entender que todas las estructuras se diseñan de acuerdo a un tipo de solicitaciones. No todas consideran a veces la respuesta sísmica. Algunas se diseñan más acciones de viento, otras acciones gravitacionales. No todas las estructuras tienen el mismo tipo de importancia, por ejemplo, hospitales o viviendas unifamiliares. Por tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que los planos estructurales son la respuesta a este diseño, tomando en cuenta toda esta información de importancia, funcionalidad, etcétera, etcétera. Y estos planos de los cuales estamos hablando, por tanto, como respuesta a toda aquella información mencionada anteriormente, pues tendrán unas secciones con una geometría para lo que fue considerado, un armado de refuerzo para la estructura que fue considerada, para las opciones que fueron consideradas. Nunca se deberá utilizar la información de un plano para otra estructura. Por eso decimos acá que tiene características particulares. Si yo veo y se necesita algún cambio porque hay alguna colisión o alguna consideración que surge después de que ya se ha empezado el desarrollo del proyecto, tendré que coordinar con los ingenieros con los cuales diseñaron el proyecto para que modifiquen y recalculen la obra y que todos estos cambios estén justificados con un análisis correspondiente. Noten que me he detenido en esta parte porque es muy importante saber cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los planos y a la obra. Dentro de los planos estructurales, entonces, tendremos primero el nombre del dibujo, que es muy importante. Los planos se codifican muchas veces siguiendo el orden de estructural 1 de 3, estructural 2 de 3 y estructural 3 de 3. Esto significa que existen tres planos estructurales y yo podría leerlos fácilmente con el código que tengo acá. Eso es como un código dentro del plano, pero después el plano mismo tendrá su propio nombre. Plano de planta, plano de detalle, alzado. También estos planos estructurales deben tener
el nombre de la obra y los responsables técnicos. Debemos prestar especial atención a quién ha sido el responsable del diseño estructural. Con este especialista, con este profesional, va a ser con el cual vamos a estar en constante comunicación, ya sea para solicitar la información, para que nos aclare alguna duda que tengamos. Tenemos que trabajar en conjunto. Y acá dice que necesariamente deberá ser un ingeniero civil. Y esto es relativo porque en algunas partes del mundo el arquitecto también tiene la facultad de poder hacer cálculos estructurales de obras de pequeña dimensión o envergadura, ¿no? Edificios de 3, 4 pisos. Eso, como les digo, es variable de acuerdo a la ubicación en el planeta, ¿no? En cada país los profesionales tienen una diferente formación. Pero, esto sí, todos los responsables de construcción, los cuales serán profesionales arquitectos, ingenieros, deben estar al tanto de los planos. Y todos deben ser profesionales, ¿no? Seguramente también los técnicos en construcción, los obreros, deberán tener cierto conocimiento de los planos, pero estar involucrados con estos en un porcentaje mínimo. Continuando, entonces, los planos estructurales se dividen en planos de conjunto, plantas y planos de detalle y especificaciones, que son los dos grandes conjuntos de planos que generalmente vamos a leer e interpretar. Por acá abajo tenemos lo que son los planos de conjunto plantas, que nos dice que son los dibujos de los planos horizontales acotados, ya nos decía, ¿no? Plantas, en los cuales se representa en forma general y en conjunto los diferentes elementos que conforman la estructura en las diferentes etapas constructivas, representada generalmente por los diferentes niveles del edificio desde la cimentación hasta la cubierta. Nosotros tendremos un plano de planta para cada nivel, plano de planta 1, plano de planta 2, plano de planta baja, plano de planta de cubierta, etc. Y planos de detalle y especificaciones, donde tendremos los cortes de los diferentes elementos estructurales que conforman la estructura en general, el detalle del mejoramiento del terreno para apoyar la cimentación, ya lo decíamos, una capa de hormigón pobre que seguramente nos indicará el espesor y también las características de este hormigón pobre, la resistencia a la compresión del hormigón, esta resistencia debe ser considerada en los 28 días de fraguado, y nos indica acá cuál es la correspondencia entre megapascales y kilogramos sobre centímetro cuadrado, la resistencia del acero de la armadura, el tamaño y posición de todos los elementos estructurales y el número, diámetro, espaciamiento y ubicación del acero de refuerzo, la longitud de anclaje de armadura, posición y longitud de los empalmes por traslapos. Noten ustedes que toda esta información es sumamente importante. Toda esta información es sumamente importante. Resistencia del hormigón, resistencia del acero de refuerzo, los detalles del mejoramiento del terreno, las disposiciones de los aceros de refuerzo y sus características, las longitudes de anclaje de la armadura. Y por acá arriba, de igual forma, lo que mencionábamos, los cortes que nos van a permitir saber cómo está conformada la estructura, la geometría de los elementos, la disposición de los elementos, tanto de hormigón como de acero. Ahora nos vamos a ir a ver los planos. Primero vamos a entrar a un plano arquitectónico y vamos a identificar planos de planta. Si ustedes pueden observar en pantalla, tenemos plano de planta baja amoblada, una planta alta amoblada, los techos con sus respectivas indicaciones de las pendientes, a donde fluye el agua. Si continuamos, acá abajo tenemos un plano de planta alta acotada. Fíjense que es necesario esta acotación, tanto en los planos arquitectónicos como en los planos estructurales, pero el que seguramente tiene que estar perfectamente acotado, y lo digo entre comillas, es el plano estructural.
el plano de emplazamiento, donde tendremos las columnas y las fundaciones, que es de donde se inicia la construcción de la obra. Y acá tenemos estos ejes que nos están mostrando por donde transcurren los cortes, tanto longitudinales como transversales.